¿Qué tal? Nuevamente aquí con otro programa, otra emisión de especiales de crítica dialéctica. Gracias nuevamente por seguirnos, por estar. Les recuerdo que es importante para nosotros que inviten a sus amigos, a sus conocidos a suscribirse, que nos difundan, que nos den me gusta, que nos comenten, ¿sí? Porque eso nos motiva y nos va haciendo crecer, que lentamente vamos creciendo en este nuevo canal con sus diferentes emisiones. Ya pronto vamos a abrir otra nueva línea de programas, ¿sí? Más adelante, cuando tenga más precisiones, vamos a ir informando con más detalles. Hoy vamos a tener, como ya lo venimos haciendo, una charla, una conversación con un investigador de la Argentina, en este caso un investigador del NEA, del noreste, con Marcelo Graciosi. Él es profesor de Sociología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Que tiene su sede central en Resistencia, pero también trabaja conjuntamente con la sede en la ciudad de Corrientes. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, es doctor en Ciencias Sociales por la UNAM, que es la Universidad Nacional de Misiones, y también tiene un postdoctorado en la Facultad de Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque con él, desde el GEDIACH, o su anterior nombre de grupo y conformación de grupo, el GEDIACH ha sido, como saben, una modificación y, según como la vemos, una superación. Venimos trabajando con ellos porque tenemos un hilo temático en común, que es el análisis de la conflictividad social, ¿sí? Entonces, a Marcelo lo conocemos largamente y también teníamos un trato muy directo con otro profesor de la UNE, más cercano a mi edad, que lamentablemente ha fallecido y que seguramente Marcelo hará mención. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá. Hola, Guido. Un gusto saludarte y bueno, la verdad, agradecerte la posibilidad de este encuentro, de este diálogo. Sí, no, gracias a vos, porque la idea justamente en estos momentos, además terriblemente críticos, donde hay un plan absolutamente orquestado por parte de este gobierno de aniquilar todo trabajo intelectual, cualquiera sea, ¿no? Ni más que hablar con el trabajo intelectual crítico, que es lo que levantamos en este programa, que lamentablemente queda muy poco, tanto en Occidente y como más en Argentina. En general, el trabajo intelectual últimamente viene siendo un trabajo intelectual complaciente, es decir, que habla mucho, escribe mucho, pero no dice demasiado. Entonces, en estos momentos nos parece importante, desde Crítica Dialéctica estamos siguiendo esta línea justamente de dar voz a aquellos pensadores, a aquellos investigadores que todavía se animan a pensar críticamente esta realidad, porque sabemos que estoy hablando demasiado, ya vamos a ir con lo tuyo, pero me parece una introducción que es necesaria. Totalmente. Porque sabemos también que el ámbito académico se encierra en sí mismo, ¿no? Tiene una enfermedad que es el ombliguismo, y que lamentablemente muchos académicos están satisfechos con eso, digamos, ¿no? Además de los kioscos y los negocios académicos, pero aquel académico que realmente ama lo que está haciendo, lamentablemente cuesta salir, ¿no? Y los programas de difusión de la ciencia, la verdad que no logran meter, dar con la médula de lo que puede ser interesante para el resto de la población, porque además no hay trabajo intelectual, no hay investigación, no hay academia, sino está vinculado directamente con la sociedad, ¿no? Si no, es un ámbito absolutamente enquistado, y no le sirve a nadie más que para el ego individual de la carrera de cada académico. Bueno, hecha esta introducción, vamos concretamente a lo de hoy.
Ya había dicho que una de las líneas de trabajo con las que compartimos con ustedes es el tema de la conflictividad, ¿no? Ustedes se han conformado, digo, porque no vas a hablar solamente de tu trabajo, sino vas a hablar del grupo del cual formas parte, del cual coordinas, que es el GRICSO, Claro. ¿sí? GRICSO, GRICSO, que es Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales. Entonces, empecemos por ahí. Contanos un poco qué es el GRICSO, a qué se dedican, y ya vamos después siguiendo con la conversación, digo, a medida que vayas avanzando. Bien, mira, supone cierto, hablar de GRICSO supone hablar de trayectorias personales y trayectorias colectivas, como siempre ocurre en la materialidad de la historia, ¿no? Tiene que ver con encuentros de manera más formal, si se quiere. Vos hacías referencia a un profesor, a un investigador del Nordeste, con el cual te unía una amistad y una trayectoria profesional, que es Jorge Próspero Rosé. Y de alguna manera la constitución de este grupo, Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, está dado a partir de la figura de Jorge Rosé. En términos formales tiene que ver con encuentros en el ámbito de la Cátedra de Sociología en la Facultad de Humanidades, donde yo ya estaba en el año 2006 y Jorge Rosé se suma, concursa como profesor titular y accede al cargo en el año 2007. Digo, ahí se produce un encuentro. Nosotros ya teníamos, yo al menos tenía ya una clara referencia de la obra de Jorge, de la trayectoria de Jorge, y él también ya teníamos conocimientos previos, pero quizá había una trayectoria que era en cierto punto distante. Yo no era alguien que venía del palo de la investigación formal, venía más que nada vinculado a lecturas, a ciertas actividades académicas, pero no como un docente formal de la universidad, sino bastante vinculado a lo que era el movimiento piquetero de izquierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí se produce ese encuentro, pero también habían otros jóvenes y otros integrantes que también venían vinculados, tenían este doble andanivel, que era la actividad universitaria, con búsquedas, como vos bien lo señalabas, con búsqueda de romper la endogamia en la universidad, como Maximiliano Román, y un grupo de gente que de alguna manera estaba ligado a Jorge, ¿no? Maximiliano Román, por ejemplo, era alguien que venía estudiando desde la carrera de filosofía al movimiento piquetero, por ejemplo. Y después terminó muy vinculado a las acciones concretas del movimiento piquetero en alguna etapa de ese movimiento. Entonces se constituye de alguna manera un grupo inicial, donde no éramos muchos, la verdad, pero donde había como dos activos, ¿no? Quienes nos encontramos en la Facultad de Humanidades de la UNE, y un grupo que de alguna manera había compartido una trayectoria previa con Jorge. Huelga decir, y esto es muy importante, que somos deudores también de las experiencias políticas, intelectuales previas, de una trayectoria que no es la de Jorge Rosé, sino que es de un colectivo mucho más amplio. Es la trayectoria de Sixo, que tiene que ver mucho con la figura de Lito Marín, y de un grupo de gente en la cual aparece, ¿no? Figuras a las cuales yo no conocí más que muy de pasada, como Inés Izaguirre, y otra gente, ¿no? Que vos conocerás mejor que yo, y entre las cuales, obviamente, aparece alguien que había leído allá a finales de los 90, que es Guido Galafasi, ¿no? Entonces, digo, son ámbitos también de encuentros, ámbitos de encuentro, y creo que poco a poco se fue gestando este grupo porque había una convicción política, que es la que vos señalabas, que la investigación tiene que tener militancia y que la investigación tiene que estar anclada en la lucha teórica y no puede dejar de estar interpelada por los procesos sociales. Yo venía mucho más vinculado, para decirlo de manera más torpe y brutal, ¿no? Me costaba pensar la investigación distanciada
de una lectura inmediata de qué hacer en la coyuntura. Mis escritos, que no eran muchos, eran muy pocos, y que no eran formales en revistas especializadas, estaban mucho más vinculados a una reflexión de corte teórico, si se quiere, pero debatiendo con ciertas posiciones de izquierda sobre qué hacer en la coyuntura, ¿no? Discutiendo con gente que estaba en partidos como el Partido Obrero, en el PTS, una suerte de izquierda trotskista y algún activo que quedaba dando vuelta en la provincia de experiencias vinculadas a un peronismo de corte revolucionario. Eran esas las discusiones más o menos que tenía en mi caso y que lo hablo en términos personales porque no hay otra manera de hacerlo, y que fueron cierto punto de arranque en la construcción, al menos más personal, en torno a la figura de Jorge y la constitución de este grupo, que el nombre Grixo va a ser un poco más tardío, ya a mediados de 2013, 2014, más o menos, ahí se constituye ese nombre, pero el desarrollo más formal, para ser lineal, estaba en torno a los proyectos de investigación de ciencia y técnica de la UNE, ¿no? Donde nos constituíamos como grupo y se incorporan dos jóvenes que son fundamentales en el grupo de investigación, Damián Navarro y David Luna, y no éramos muchos, éramos cinco personas que integrábamos ese equipo: Jorge Rosé, Maximiliano Román, David Luna, Damián Navarro y yo. Somos un poco el núcleo que sostuvo la experiencia que decantó en Grixo, ¿no? Te podría decir eso, pero insisto, creo que no habría que dejar de ver dos cosas, ¿no? Un entorno más amplio ligado a la trayectoria de Jorge, experiencias políticas personales, y por otro lado, esa larga tradición de investigación crítica en Argentina vinculado a lo que fue el Centro de Estudios Sociales, CICSO, y todo un entorno, ¿no? Es más o menos como se me ocurre contarte la historia. Sí, yo recuerdo cuando en los 2000 iba con cierta frecuencia, con un poco más de frecuencia, al NEA Resistencia, porque yo había empezado a trabajar el tema de las ligas agrarias, del cual Jorge había trabajado originalmente cuando las ligas agrarias existían. Entonces yo viajaba más seguido haciendo trabajo de campo, y era la época justamente de los piqueteros, y me acuerdo que había una efervescencia muy fuerte en aquellos años. Más de una vez, bueno, teníamos las calles cortadas, tuve que modificar mi trayectoria para ir de un lado al otro, y tuvimos muchos encuentros con ustedes y con estos grupos piqueteros, ¿sí? Y me acuerdo algo, y a partir de acá quiero seguir la conversación, que Jorge siempre me decía: la lucha de clases también se tiene que dar en el plano de la teoría, ¿sí? Que eso era algo que hasta los años 70, cuando el CICSO estaba en plena vigencia, era vox populi, pero decirlo en los años 2000 resultaba un tanto extraño. Obviamente que nosotros sosteníamos los mismos y estábamos totalmente convencidos, ¿no? Porque bueno, actualmente el concepto de lucha de clases pareciera que hubiera desaparecido, ya no hay más lucha de clases, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto quería hacerte la próxima, quería seguir que sigamos la charla. De alguna manera ustedes se escriben en una lectura marxista. En todo caso, me gustaría que me definas qué corrientes y qué matices del marxismo, porque, bueno, hay muchas corrientes, ¿no? Porque yo sé que también tocan otros autores que no estrictamente son marxistas, pero que enriquecen, según vuestra mirada y con la cual yo coincido, y qué implica tener una línea de base marxista en el NEA, el noreste, ¿no? Sí. Hay nuevamente, ¿no? Escenarios sobre los cuales la reflexión siempre está en proceso, porque responder y abordar esto constituye siempre algún tipo de desplazamiento y algún tipo de revisita teórica que implica poner algo en movimiento, ¿no? En principio,
te podría decir que, y te lo digo, insisto, vuelvo a cuestiones más personales, ¿no? Pensar un Marx académico ya era para mí algo, digamos, que me interpelaba. Porque cuando de alguna manera hacemos ese proceso de encuentro, nos encontramos en una cátedra donde enseñábamos Marx. Y pensar que había una especie de Marx que era un clásico de la sociología y no un teórico de la revolución, no un militante teórico de la revolución, ya suponía cierto al menos nivel de discusión, ¿no? Y creo que me acuerdo una vez Jorge estaba por iniciar una clase y dice, bueno, la verdad que esto es raro, pero vamos a enseñar a un Marx que es un autor clásico de sociología. Digo, de alguna manera dando pie a poner en tensión esta idea de pensar un Marx tan recortado de la lucha de clases teórica, como decís vos. Por otra parte, claramente, insisto con esto, no se puede desgajar Grixo de procesos históricos, y en ese sentido, Jorge era alguien que acumulaba una trayectoria colectiva de investigación donde no había algo así como una teoría dogmática acerca de la lucha de clases. No se podía reducir a una mirada esquemática donde constantemente se trata de un proceso de dominación lineal por parte de la burguesía sobre un proletariado mundial, un proletariado chaqueño, un proletariado en Argentina, ¿no? Digo, suponía justamente la necesidad de indagar y de reflexionar sobre las variadas formas en que se despliegan esas relaciones de fuerza entre clases antagónicas. En ese sentido, éramos tributarios, a partir de esta trayectoria de Jorge, de esa lectura articulada, compleja, de autores fundacionales de la teoría marxista, como Marx, Engels, Lenin, Gramsci, y autores que suponían cierto nivel de avance, de cuestionamiento, entre los cuales podía aparecer Clausewitz, por una parte, y los aportes, por ejemplo, menciono dos autores que tienen aportes muy diferentes, el caso de Norbert Elias, con todo un análisis sobre cómo se construye a cierto nivel, un proceso de humanización civilizatoria, y autores como alguien que no era traído al campo de la militancia izquierda, como Jean Piaget. Al menos nosotros no lo teníamos como un autor que se lo podía acopiar dentro del arsenal teórico de izquierda, ¿no? Pero la potencia, vos lo dijiste y quiero retomar ese punto, era poder contribuir a potenciar la comprensión de que la teoría tenía que inscribirse en un programa de acción. Digo, pensar la lucha de clases suponía, al fin y al cabo, pensar la compleja dinámica de lo social en cada territorio, ¿no? De hecho, los nombres de los primeros proyectos tenían que ver con eso, ¿no? Con pensar las formas en que operaba la violencia en los territorios. Quizá ahora retomaremos esto de cómo se puede entender la lucha de clases, pero digo, una primera cuestión es que estaba sobre el tapete que no podíamos quedarnos solamente a un nivel de partir de lo más visible, lo visible, que es la existencia de una burguesía que ejercía un dominio económico sobre la clase trabajadora. Digo, que existía y existe, y que es algo absolutamente visible, sin ver, digo, los pliegues de esa relación, ¿no? Los complejos pliegues de esa relación donde la burguesía sigue reproduciéndose como clase. Y quizá habría que decir algo más. Quizá habría que volver a poner sobre el tapete esta tendencia en la academia
a pensar que esa lucha de clases, como vos lo mencionaste, en algún punto era un operador rocoso, muy grueso, y que nosotros reconocíamos que no podíamos perder de vista ese primer nivel de lectura material. Sigue operando una relación estructural donde la burguesía ejerce una violencia, explotación económica, violencia económica, en un territorio a partir de tales características, en una formación dada para ejercer un modo de acumulación. Ese primer punto tenía como este doble carácter de reconocer que era el punto de partida en el cual no podíamos quedarnos con esa primera lectura, ¿no? Te diría eso en principio, y después en todo caso seguramente volveremos a este punto de cómo pensar la lucha de clases, ¿no? Y vos trabajaste especialmente, incluso en tu doctorado, con un autor que es Foucault, que muchos marxistas lo ven como un antimarxista, digamos, o alguien que con lo cual no se puede dialogar. Contanos, ¿cómo fue tu interlocución con ese autor y de qué manera lo introducís? Yo estoy convencido que es un autor que claramente con el cual se puede dialogar, no con todo, obviamente, pero se puede introducir claramente, ¿no? Cuando se mete con las cuestiones de poder, la dogmática de la transmisión de conocimiento y la construcción de conocimiento. Pero a ver, contanos vos cómo trabajaste desde ese lugar. Creo que es algo más que personal, digamos. Sí, sí. Creo que es algo, es un abordaje que largamente me excede, y en el cual el grupo, digamos, incluso podría remontarme a escritos de Sixo, la misma figura de Inés Izaguirre, es alguien que abreva constantemente en la potencia epistemológica de Foucault, pero también Jorge, Ana Patesi, compañera de Jorge, que ya venía investigando de manera precedente a la Constitución de Griso. En mi caso, de alguna manera, nunca perdí de vista de que había, para decirlo de manera muy, muy simple, que había que tomar a Foucault desde Marx. Y esto significa que hay, como siempre, miles de interpretaciones y miles de abordajes posibles de Marx, de Engels, de Gramsci y de Foucault aún más, porque en algún momento se convirtió en un autor que era el más citado, el autor en boga, el autor en el cual cualquier estudiante de filosofía se sentía medianamente extasiado y quedaba ahí subyugado por una obra a la cual en un encuentro con Esther Díaz, una figura bastante reconocida en el ámbito de la filosofía, mencionaba que me preocupaba cuando a Foucault le quitaban todo filo revolucionario, le quitaban, para decirlo de otra manera, una perspectiva crítica vinculada al enfoque de la lucha de clases, ¿no? Y Foucault lo dice literalmente. Hay un artículo que siempre lo menciono, dice: nunca he hecho otra cosa que pensar cómo se despliega la lucha de clase en territorios donde antes no se lo estudiaba. Y es un poco más o menos como yo intento de verlo, pensar un trazado del campo social, donde hay mapeos tanto de modos de luchar como modos de resistir, que en cierta tradición marxista no eran indagados y que de alguna manera el aporte de Foucault está en darle visibilidad. El ejemplo, quizá uno de los ejemplos más nítidos, es volver a pensar cómo operan las relaciones de clase en un nivel que él denomina el de las relaciones de poder en el cuerpo. Entonces, en mi caso personal, yo veo que ciertos capítulos del Capital, por ejemplo, donde habla de desarrollo de la gran industria y la maquinaria, él está viendo cómo el capital construye un proceso de disciplinamiento social
donde se constituye un ejército de obreros, pero a partir de prácticas minuciosas sobre el cuerpo. Yo estoy convencido que eso lo encontramos en el Capital, y también estoy convencido, y Foucault lo dice en varios textos, como en Las redes del poder, se reconoce deudor de esa lectura de Marx en el Capital, y creo que Foucault produce un enorme avance epistemológico al volver a poner al desnudo esa necesidad y ese despliegue histórico del Capital, operando relaciones anatomopolíticas, dice Foucault. Es una política minuciosa que se ejerce sobre el cuerpo de los individuos y sobre el cuerpo del colectivo, ¿no? En la fábrica y en el aula, ¿no? Entonces, repetir esto, que es casi una lectura de manual de Foucault, me parece que tiene cierto valor, ¿no? Porque es un proceso no visible, al menos no tan visible, desde otra escala, que es el de pensar las luchas más manifiestas, las huelgas obreras, las resistencias obreras, los procesos de construcción de hegemonía de la burguesía sobre esas huelgas obreras. Creo que en algún momento había como historiadores, teóricos, que corrían por ese canal de pensar las luchas políticas de clase, y otro conjunto de investigaciones que pensaban las luchas económicas desde el marxismo, ¿no? Autores más vinculados a la economía política de izquierda. Y de alguna manera hay una incursión de Foucault que, como otros autores, no es el único, como otros autores, que empiezan a pensar procesos concurrentes, pero que para muchos no es marxismo, ¿no? Lo dice en algún momento Sartre, dice, el último obstáculo que se levanta contra la teoría marxista es Foucault. Foucault viene a levantar la última barrera contra el marxismo. Bueno, había un debate fuerte, abierto, pero creo que al menos a mí me parece que es un autor necesario dentro de la perspectiva de la lucha de clase, ¿no? Es que, como dije, digamos, Foucault no es un autor marxista, más allá de que en sus inicios tenía una mayor lectura de Marx, y después empieza a tener, por sus propias vicisitudes, una relación de amor-odio, creo yo, con Marx, y se nota a lo largo de toda su obra, digamos, ¿no? Y que no se transforma necesariamente en algo absolutamente incompatible con una lectura marxista, ¿no? Siempre sigue manteniendo, como vos decís, ese hilo de origen. Y yo creo que lo interesante es que permite, como un autor más, que permite abordar una cuestión que en general en el marxismo más, el marxismo ortodoxo, por decirlo de alguna manera, o como decía Lukács, el marxismo vulgar, te deja fuera, que es la cuestión de la individualidad. Esto de meterse con el cuerpo, que sí hay algunas corrientes, como la de la Escuela de los Estudios Culturales británica, con E.P. Thompson, con el más conocido, o la Escuela de Frankfurt, que el marxismo más tradicional los desecha o los ignora, digamos. Foucault creo que en esa línea te permitía, digamos, sin ser un autor marxista, a diferencia de E.P. Thompson y Frankfurt, que tiene mucho, te permitía seguir profundizando, porque se metía con esta cuestión del cuerpo y del poder sobre los cuerpos, que es una figura absolutamente necesaria para entender los mecanismos amplios, complejos y dialécticos de la dominación, ¿no? Así que, digo, por eso me parecía interesante, digamos. Y bueno, y el grupo de ustedes tiene justamente esta lectura con toda esta serie de autores, y eso es lo rico, me parece a mí, que no caen en ese marxismo esclerosado, digamos, ¿no? Sí, ¿Querés sí. decir algo? Ahí agregaría, podríamos obviamente desarrollarlo durante mucho más tiempo, toda esta cuestión, pero digo, quería sumar dos cosas, ¿no? Evidentemente son articulaciones siempre abiertas, ¿no? No hay un punto donde uno diga, bueno, la articulación que operamos es esta y acá está, es un paquete cerrado. Digamos, un diálogo en tensión, como lo decía, abierto, es un articulación. Y que supone el desafío de pensar el nivel de
digamos, del anclaje de la perspectiva crítica en la que uno está parado, ¿no? ¿Qué podría haber ahí como una tensión? ¿Qué podría decir? En donde yo, digamos, me parece que uno dice, ¿por qué es apropiarnos de Foucault a partir de Marx y no ser digamos, un Foucaultiano más, por decirlo de otra manera, ¿no? Porque me parece que el punto que está en tensión es el que vos justamente referís. La crítica de muchos sectores de izquierda, en el cual en alguna medida es compartible, es que en cierto grado, ciertas lecturas donde se problematizan las relaciones sociales como ejercicios de poder, es una especie de gran recomendación de Foucault de mirar las relaciones sociales como relaciones de fuerza, se empiezan a desacoplar de la historia como la lucha constante entre clases. En cierta medida, pensar la complejidad de lo social como relaciones de poder, en cierta medida, ciertas lecturas desacoplan ese nivel analítico de pensar la historia como la lucha de clases. Para ser un poco más gráfico, ¿no? Podemos empezar a cuestionar desde Foucault entonces las relaciones, los dispositivos de control social de las familias, empezar a cuestionar el estatuto de verdad de figuras como la relación padre-hijo, el estatuto de la niñez, y cuando empezamos a problematizar eso, podría uno comprender que hay relaciones de asimetría y relaciones de poder en dispositivos como la familia, pero el peligro es, desde el punto de vista epistemológico que nosotros lo planteamos, desacoplar a ese nivel de análisis de la historia social como un proceso de desarrollo de la lucha de clases, donde también entra en juego la perspectiva emancipatoria. Entonces, la pregunta final podría ser, ¿en qué medida existe en la obra de Foucault y en la trayectoria política de la vida de Foucault y de los Foucaultianos una perspectiva emancipatoria de clase? ¿O se trata de una perspectiva emancipatoria de diferentes procesos sociales que pueden desacoplarse de la lucha de clases? Digo, me parece que hay un territorio en el cual se genera una disyuntiva central, ¿no? Entonces, desde la lectura que nosotros intentamos de plantear, es pensar a la obra de Foucault sin desacoplar de la historia social a partir de esta directriz, esta fuerza, este vector que supone el enfrentamiento de clases. Sería muy difícil pensar, por ejemplo, la figura de la niñez que problematiza Foucault y otros autores como Doncelot en la modernidad, sin pensar los cambios que está operando el capital como modo de producción en Europa, por ejemplo. Entonces, creo que en la obra de Foucault se puede establecer esa conexión, pero también en la obra de Foucault se puede establecer una deriva en la misma obra que te lleve a hacer una lectura desacoplada de este proceso. No sé si más o menos. Claramente, y es la lectura mayoritaria, digamos, ¿no? Y hoy en día eso pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, ¿no? Vos hablás de ese acoplamiento y que es así, aunque yo te agregaría estos dispositivos en los ámbitos que no son específicamente de la clase, creo que tenemos que entenderlos con cierta autonomía relativa, digamos, ¿no? El problema es cuando los autonomizás absolutamente o cuando los acoplás directamente con la lucha de clases, digamos, ¿no? Y creo que esto pasa, y esto es mi opinión, con el feminismo marxista, digamos, que dice que patriarcado es sinónimo que capitalismo es sinónimo de patriarcado.
y el patriarcado es infinitamente anterior al capitalismo, ¿no? Pero bueno, esa lectura de ese marxismo vulgar que los obliga a, no, bueno, como el capitalismo es malo, el patriarcado es malo, entonces van de la mano. Y justamente el capitalismo avanzado y más moderno es el que ha limado, y esto lo dicen muchas feministas, limado con mucha más fuerza el patriarcado, digamos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el marxismo tiene eso, digamos, ¿no? Ha caído siempre en dogma. Y bueno, por eso es muy interesante la tarea que hacen ustedes justamente de complejizarlo y de devolverle la dialéctica al marxismo cuando mucho marxismo lo ha perdido, digamos, ¿no? A ver, hablemos un poco contanos un poco qué líneas de investigación están teniendo en relación, porque ustedes trabajan, por un lado trabajan en términos teóricos, pero por otro trabajan en el análisis empírico de la realidad, de la conflictividad y de las relaciones de poder y de la violencia, porque han trabajado mucho el tema de la violencia, que lo nombraste específicamente en vuestra región. ¿Sí? Ustedes le dan una importancia nodal al estudio de vuestra región. No son investigadores desanclados del lugar en donde viven y donde trabajan. Entonces, ¿qué temáticas, qué líneas de investigación concretas han venido abordando y vienen abordando, ¿no? Bien. De alguna manera vamos a ir y venir seguramente con algunas apreciaciones conceptuales. Claramente. Te diría que, vuelvo a hacer una respuesta un poco personal, te diría que hubo todo un desafío para aquellos que veníamos más ligados a cierto nivel de reflexión teórica, de carácter ensayístico, de problematizar, digamos, más el plano de la política, con este desafío de constituirnos como investigadores en el campo de las ciencias sociales. Y de alguna manera aparece ahí, al constituirnos ya en el año, en mi caso, en el año 2007, como integrante de un proyecto de investigación, el desafío de decir, bueno, ¿qué podemos decir sobre sobre los procesos sociales en nuestros territorios? Y cómo desarrollar cierta investigación empírica, cómo abordar los procesos en nuestro propio espacio social. Y era algo como que estaba directamente ligado ya a los trabajos que venía desarrollando Jorge Rosé, bueno, menciono nuevamente a Ana Pratesi, que eran investigadores de alguna manera de los pocos que se animaban a abordar la lucha social también, ¿no? Porque podríamos decirlo a un nivel más amplio que el enfoque teórico de la lucha de clases hacía que estemos mirando la lucha social, que no era algo que estaba en boga en la región, ni mucho menos, ¿no? Al final, digo, si bien a principios de los 2000 había la irrupción del movimiento piquetero era fuerte y había un dinamismo en los escritos sobre la lucha social del movimiento piquetero en la Argentina. En el NEA, escritos sobre lucha social no abundaban y de alguna manera el grupo vinculado a Jorge Rosé tenía esa línea de pensar la protesta, pensar la lucha social. Entonces, pensar la investigación empírica era algo como que venía de la mano de estudiar los procesos de conflictividad social y la lucha social, obviamente en la región. Era algo como que venía de suyo, ¿no? Así que ahí de alguna manera nos sumamos, los más jóvenes, por decirlo de alguna manera, y en el caso de Maximiliano Román, un compañero al que mencioné anteriormente, venía de una cosa bastante anómala, egresado de la Facultad de Filosofía, estudiando el movimiento piquetero chaqueño, ¿no? Porque en el caso de Máximo estaba directamente vinculado a la cátedra de Sociología, sino que era un joven profesor de filosofía, becario, investigando el movimiento piquetero. Entonces,
me viene a la cabeza dos cosas que tienen que ver con la actualidad también. No solamente pensar la investigación empírica, sino que pensar la investigación empírica sobre procesos de lucha social tenía un valor propio, y volver a pensar eso desde, lo traigo a nuestro presente más inmediato, sigue constituyendo un desafío, digamos, un desafío político porque tiene la amenaza de un gobierno que reprime, como decís vos, cualquier manifestación de pensamiento crítico, tildándola de sectaria, de todas las adjetivaciones que hace no solamente el presidente, sino la fuerza social que encolumna. Y digo también en términos epistemológicos dentro del campo de la academia, porque ya desde finales de los 70, que problematizar la lucha social comienza a ser una práctica en desuso en el ámbito académico, y sobre todo problematizar la lucha social desde una perspectiva que, vuelvo a decir, Marx nos sirve para pensar este proceso de lucha social. Entonces, digo, era pensar lo empírico, era la necesidad de hacer investigación sin mirar para otro lado, que no sea tu territorio, que no sea empezar por mirar tu territorio, pero a su vez ese otro nivel de compromiso, que era mirar qué está pasando ahí a nivel de manifestación, de protesta, de cuestionamiento, de movilización a partir de conflictos y luchas sociales. Y en un tercer punto, entender que eso lo teníamos que comprender como un proceso, a partir de una lectura de formas que asumen la lucha de clases, ¿no? Particulares formas que asume la lucha de clases. Entonces, venía de la mano, ¿no? Investigación empírica, mirar la conflictividad social del territorio y hacerlo desde esta perspectiva. Era como un combo que no se podía desarmar, y que sigue siendo el desafío pensar si ese combo, en este contexto, está siendo desarmado o no. Ustedes estudiaron, es muy interesante este tema, lo nombraste ya varias veces, el movimiento piquetero. Y yo recuerdo que cuando aparecen a fines de los 90, aparecen toda una serie de luchas, fundamentalmente de trabajadores desocupados, de campesinado también, en Argentina se había dado, cosa de que si bien eran grupos pequeños y restringidos a determinados lugares geográficos, no había sido, no era habitual la lucha campesina en Argentina, sí la lucha agraria, pero no estrictamente campesina. Y después irrumpen las asambleas urbanas, las asambleas vecinales, ¿no? Luego de la crisis del 2001. Y en aquellos años todo esto se interpreta desde unas nuevas líneas teóricas que venían de Estados Unidos y Europa, que en realidad en aquellos lugares se habían desarrollado en los años 60, absolutamente desde lecturas absolutamente antagónicas al marxismo, con un plan expreso de estudiar la conflictividad social desde el funcionalismo o las teorías interpretativas individualistas, que eran las teorías de la acción colectiva y los estudios de los movimientos sociales. Y la Argentina eso ancló hacia finales de los 90 de manera muy fuerte y anuló toda mirada marxista dialécticas de esa conflictividad social. Y para colmo teníamos los grupos que venían siendo marxistas que seguían buscando la clase obrera que luchaba, ¿sí? Les costó bastante encontrarla, ¿no? De hecho, no la encontraron, y hoy en día menos. Y ustedes justamente, eso tenía lo interesante, digamos, que desde el marxismo intentaban abordar una temática que mayoritariamente era abordada desde teorías que eliminaban la lucha de clases y los veían como sujetos que pugnaban con demandas diferenciales frente al Estado junto a otros sujetos colectivos, ¿sí? ¿Cómo mediaban o cómo interactuaban en ese clima que era claramente
antidialéctico para trabajar estos temas? Mira, de alguna manera tienes como todo cierto grado de originalidad, ¿no? Digo, uno podría hacer una respuesta más simple y directa, que es pensar que un grupo ligado al carácter fundacional de una figura como la de Rosé, vinculado a otras experiencias políticas previas, digo política en el sentido de producción científica, nos llevaba a no caer ni en una ni en otra, como decís vos, ni en una lectura esquemática de pensar que había que buscar la lucha de una clase obrera identificada al obrero industrial, al proletariado de overall, y pensar que la clase obrera se remitía a esa especie de tensión con un capitalismo industrial directamente vinculado con una fuerza obrera asalariada, o pensar al movimiento piquetero como un nuevo sujeto que actuaba por fuera de esa contradicción de clase, por fuera de la contradicción capital-trabajo, para decirlo de una manera también muy simple, ¿no? Entonces, un poco podría decirte de manera más directa y simple, bueno, una investigación en la cual Jorge venía inscripto, remitía a un camino intermedio. Pero hay algo de originalidad porque fíjate que de alguna manera al problematizar la estructura social del NEA, ya nos encontramos con un proceso que implica cierta novedad. Mientras en todo el país uno podría conectar más la lucha de los desocupados con una clase obrera que fue despojada de sus condiciones de trabajo, de sus condiciones asalariadas, en la experiencia del Chaco, que si quiere fue un punto nodal de la erupción del movimiento piquetero, Chaco llegó un momento en que seguramente tuvo, en proporción a la población, mayor cantidad de integrantes de organizaciones sociales de trabajadores desocupados. Digo, había cierto grado de novedad porque era una población con un pasado inmediato ligado al mundo campesino o a fracciones de la clase trabajadora agraria. Entonces, cuando uno mira la estructura social y las mutaciones de la estructura social, de la formación social chaqueña, encuentra ya ahí algo complejo, ¿no? Era una población de origen rural que a partir de los 70 empieza a migrar a espacios urbanos y ya para los 90 se produjo una enorme alteración de un 30% de población urbana y un 70% de población rural. Pasamos ya para principios de los 2000 a un escenario que es casi exactamente al revés. Un 70% de población urbana y un 30% de población rural. Pero con una característica muy particular, la población se asienta a partir de diferentes formas de violencia, ¿no? A partir de cierta desarticulación de relaciones institucionales, sociales, que tienen que ver con la emergencia de tomas, la producción de asentamientos, disputas de todo tipo, donde la clase trabajadora, no desarrollan quizá una lucha arquetípica de los sindicatos o de las manifestaciones de la clase obrera precedente, sino aparecen formas nuevas, pero donde ahí son trayectorias de clase. Al final son trabajadores que han quedado fuera de relaciones salariales que van desarrollando formas de sobrevivencia colectivas, ¿no? Y creo que eso lo mirábamos con cierta seriedad, para no decir lo que no había,
sin dejar de escribir y colocar este reconocimiento de trayectorias de clase, ¿no? No había quizá una lucha política donde exista un objetivo de cambio de régimen político, pero sí había una trayectoria de sujetos anclados en una clase obrera, rural, una población también con ciertos vestigios de pasado campesino, pero que empezaba a repensar y a rearticular materialmente su modo de vida. Claro, tenían que ir más allá de lo que estaba palmariamente visible, digamos, ¿no? Que es justamente lo que no hacía la teoría de la acción colectiva y la teoría de los movimientos sociales. Se quedaba con la superficialidad, entonces describían eso que aparecía ahí como visible, pero ignorando adrede las trayectorias de clase, digamos, ¿no? Porque había una lectura política en estas otras teorías muy clara, digamos, un objetivo político muy claro. Te agrego un dato para poder, discutir un poco qué pasó en el Chaco y en cierta medida. Si vos haces un parangón en la provincia de Corrientes, el movimiento piquetero como tal es muy, muy tardío, ¿no? Ya tendríamos que pensar cuando políticamente los movimientos sociales desocupados tienen cierto grado de institucionalidad. Cuando el kirchnerismo logró, en cierta medida, hacer cierto grado de alianza objetiva con las organizaciones sociales desocupados y la relación con el Estado era una relación, para decirlo de manera muy, muy breve, de una relación de cierto nivel de negociación, de alianza. Eso pasó en la provincia de Corrientes. Pero en la provincia del Chaco, el movimiento piquetero se constituye mucho más ligado a una relación de violencia, de fuerza. Irrumpe sin pedir permiso, sin alianzas previas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo explicar que sujetos con un pasado inmediato a prácticas sociales vinculadas, como diría Thompson, a una conciencia mucho más ligada a una cultura en el ámbito rural, emerja con tanta fuerza? Porque hubo una dirigencia que sí tenía un vínculo más cercano a experiencias políticas de organización de clase. Porque existían también en el Chaco un desarrollo de cierto capital industrial donde hubieron fábricas aceiteras, como la Ungibor, como la fábrica de plomo. Existió también un pasado industrial en el Chaco, y la dirigencia de quienes van a constituir el movimiento piquetero estaba mucho más vinculada a prácticas sindicales ligadas a ese capital industrial. Incluso a trabajadores de la UOCRA, ¿no? Uno de los grandes dirigentes del movimiento piquetero en el Chaco estuvo vinculado a ciertas listas del sindicato de la UOCRA, porque el ejército de obreros de la construcción es muy grande en la provincia del Chaco y siempre lo fue. Entonces, romper una mirada esquemática también es mirar con cierta seriedad los procesos materiales históricos en cada territorio, donde te permite ver cómo encontrar una explicación a esta situación donde masivamente la población no era una población obrera industrial. Sin embargo, su dirigencia sí, en cierto grado, va a estar más vinculada a esa historia de un movimiento obrero vinculado a sectores industriales. Bien, contame un poco ahora el momento actual de la región del NEA, donde tenemos un creciente y gradual avance de las posiciones de derecha, no solo en el NEA, me refiero a nivel de toda la Argentina, a nivel de todo Occidente, ¿no? Desde el macrismo, ¿no? Con ese impas que fue el fernandismo de las dos Fernández presidente y Fernández vicepresidente, que sirvió como una especie de catalizador de aceleración por el desastre que fue ese gobierno de la extrema derecha, y que terminamos con Milei hoy, digamos, ¿no? Que eso nos da un escenario social y una coyuntura política
bastante particular y relativamente novedoso en la historia de Argentina. ¿Cómo es la realidad del NEA hoy en este contexto y ustedes cómo la están abordando? La primera palabra que se me viene es que los conflictos, los diferentes conflictos precedentes, nosotros miramos conflictos, bueno, a ese pequeño detalle, los conflictos precedentes, los conflictos de trabajadores ocupados, de trabajadores desocupados, con, con la pandemia ya tienen un primer punto de inflexión. Yo personalmente, en el año 2023, en el marco bueno, 2022 y 2023, porque un poco el trabajo lo inicié ya entre 2021, 2022 y 2023, vi que la pandemia y la salida de la pandemia había significado en el Chaco, en la provincia del Chaco y en Corrientes también, pero sobre todo en la provincia del Chaco, que es el lugar que yo miré, un enorme nivel de manifestación social callejera. Las calles de la ciudad de Resistencia y de la provincia del Chaco en general, entre 2021, 2022 y 2023, al igual que en el país, empiezan a estar marcadas, si se quiere, por esta constante manifestación callejera de las organizaciones sociales desocupadas, pero totalmente ligadas a manifestaciones de diferentes sindicatos también y a manifestaciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿no? El Chaco tenía un nivel de ebullición constante a nivel de protestas, la provincia del Chaco. Eso era algo, para mí me llamó muchísimo la atención y entonces tenía un interés por comprender cuál era el nivel de construcción de fuerza política detrás de esas manifestaciones callejeras. ¿Por qué luchaban finalmente? ¿Por qué tipo de cambios luchaban las organizaciones? ¿Qué tan dispersas y divergentes podían ser? Ahora, paralelamente ya había un nivel de desarme. ¿Por qué digo que en medio de ese proceso de salida de la pandemia había cierto nivel de desarme? Porque las luchas empezaban a manifestarse cada vez por reivindicaciones mucho más básicas y ligadas a la mera reproducción de la existencia. Los sindicatos ya estaban, quizá con un proceso mucho más anterior, en una situación de regresividad. Digo, si los sindicatos docentes en el 2015 luchaban por ciertos niveles de vida a partir de reivindicaciones salariales, ahora luchábamos por menos, por intentar de preservar un mínimo que implicaba un retroceso. Y si los trabajadores estatales estaban luchando por garantizar alguna condición de trabajo estatal con menos vulnerabilidad, cada vez eso era una línea que se corría para atrás, ¿no? Digo, es un proceso complejo en este sentido para mí. Y me parece, y esto es una respuesta más bien personal que grupal, pero las investigaciones del grupo mismo dan cuenta de eso, de que no era un proceso de lucha donde los diferentes sectores estén de alguna manera teniendo un grado de acumulación y avance, sino que era una lucha donde las condiciones siempre implicaban un grado de retroceso, que se lo podía medir objetivamente, ¿no? Fíjate que en un trabajo que lo publicó el PIMSA, el grupo donde Nicolás Íñigo Carrera tiene un papel fundamental, yo analizo las protestas en el año 2016 y ya veo ahí que había como tres grandes luchas de los trabajadores estatales. Luchas inmediatas por preservar el trabajo, que era lucha en contra de los despidos, de todos los trabajadores precarizados. Luego había una lucha que era justamente por ingresar al Estado, una puja no por no ser despedido, sino por pasar a ser un trabajador en blanco, como se dice vulgarmente. Y luego apareció una tercera lucha, que era la lucha salarial, que era una lucha por la mejora salarial.
Pero ¿cuáles son las luchas donde se producen tomas, donde hay manifestaciones de mayor fuerza? Las luchas contra los despidos. Esa observación, luego con el tiempo, me permite ver que las luchas contra los despidos ya no se trasuntan en tomas, ya no se trasuntan en tomas de edificios públicos o en cierto nivel de, sino que se van debilitando. Trasladado esto finalmente al presente, yo creo que el desarme continuó a tal punto que hoy por hoy un tópico que yo planteo para el grupo de investigaciones, ¿se puede hablar de una disolución de las luchas callejeras del movimiento piquetero? Está en un proceso de disolución, hay una declinación del movimiento piquetero de manifestar una lucha callejera. Digo, ese proceso que uno podría pensar que era en crecimiento, que estaba en un rulo de acumulación, en realidad no era tal, y que el gobierno de Milei, a partir de muchas estrategias, vino a hacer acopio ya de esa suerte de lucha cada vez más ligada a una mera reproducción de la existencia, ¿no? Es un poco una observación que me parece que habría que al menos ponerla en discusión. Comparto absolutamente, digamos, y digo, hoy es muy palpable el avance en contra de los ingresos de la clase trabajadora, en sentido más amplio de entender la clase trabajadora. Es impresionante en este año y medio del gobierno de Milei, ¿sí? Con una inflación real del 200% o más y con unos salarios que se quedaron terriblemente atrás. En el mejor de los casos, algunos tuvieron alguna recuperación, pero de ninguna manera llegar a esa pérdida, y otros, como los trabajadores vinculados a cuestiones académicas o estatales, casi los tenemos congelados. Y los sindicatos, la lucha de los sindicatos es cada vez más escasa, y la cantidad de despidos que hay en el Estado y la movilización sindical es casi inexistente, digamos, ¿no? Directamente uno de los sindicatos, absolutamente nada, como fue históricamente, y el otro, bueno, postea algunas cositas en sus redes sociales, pero no mucho más, tampoco tiene demasiada fuerza, ¿no? Este segundo. Así que eso es absolutamente palpable, digamos, ¿no? Lamentablemente, y creo que lo que evidencia es justamente en esta lucha de clases, cuál es la clase que viene ganando, pero ya de manera por goleada, te diría, ¿no? Y esto es necesario reconocerlo, porque si no sabes dónde estás parado, de dónde partir, cómo retomás cualquier inicio de volver a pararte para intentar frenar esto y avanzar, digamos, ¿no? Así que la verdad que comparto absolutamente. Mira, déjame agregar una cosa, Guido, que Por es supuesto. traer a colación una lectura de quien es, ya quizá en términos personales, pero también creo que está bastante vinculada, bueno, obviamente a la producción intelectual del grupo y sobre todo el vínculo que la unía con Jorge Rosé, que es Susana Murillo, que fue mi directora en ambas tesis y en el postdoctorado, pero una compañera, amiga y con quien he tenido la posibilidad de producir cierto avance para mí, ¿no? Avance en el plano del conocimiento, me refiero, que creo que me lleva a pensar que no mirar el despliegue de la lucha supone también mirar procesos donde, como decía hoy, es menos visible y pensar justamente las formas en que de alguna manera la acumulación de la burguesía está ligada a formas de gobierno que tienen como cabecera de playa la construcción de una subjetividad dócil, para decirlo, ¿no? Entonces, ese trabajo tan incisivo, constante,
de múltiples operaciones de propaganda para que la propia población que va a sufrir el shock económico de quedarse sin empleo, de quedarse en una situación prácticamente donde no puede sostener su vivienda, porque eso es lo que ha pasado cuando cae la ley de alquileres. Hay un enorme margen de población que yo lo pude ver acá en la situación de los estudiantes. Había muchos estudiantes de la universidad que de golpe se fueron todos a sus pueblos porque no podían seguir pagando el alquiler más barato en la provincia del Chaco. De golpe las universidades se encontraron semivacías con estos estudiantes que no se tuvieron que volver a sus localidades. Gran parte de la población decía, esta experiencia de privación teníamos que pasarla. Justificado en otras herramientas, que era el Estado, el gasto excesivo en el Estado, justificado en un discurso que ponía el acento en sindicatos corruptos, la corrupción en la política, y podemos agregar una larga lista de construcciones discursivas que logró hábilmente instalarlo el gobierno de Milei y que la población ya la tenía previamente. Y esto es un poco, creo que el aporte de Susana, ¿no? El gobierno económico supone esta complejidad de pensar cómo hay experiencias de shock económica como la inflación que generan un nivel de indefensión en la subjetividad de la población que va construyendo un terreno cada vez más permeable a un programa económico que implica la desarticulación de derechos sociales, el avance. Si no hubiera procesos de despido, sería muy difícil pensar también los procesos de reducción salarial que estamos viviendo, ¿no? Creo que el fantasma del despido lleva a que la población asalariada diga, bueno, mira, yo tengo trabajo por lo menos frente a tanta población, pero a su vez la misma población que hoy adhiere a un programa de reducción del Estado es la misma población que sufre la manta corta, ¿no? Sí. Es la misma población que deja de tener acceso a una mínima cobertura de salud. Y te doy un ejemplo que para mí es muy fuerte y algo que en el presente me parece que, al menos como grupo, tenemos que asumirlo como un desafío a estudiar e indagar. En la población en el Chaco que está en la informalidad laboral es elevadísima. En el Chaco prácticamente la mitad de la población está en relaciones de asalariado informal. Entonces, imagínate los niveles en una macrocefalía donde la mitad de la población está en el Gran Resistencia. Imagínate los niveles de población que requiere de salud pública. Imagínate los niveles de población que requiere de un sistema educativo público y de la actuación de un Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo que va apareciendo son políticas donde cada vez más, tanto salud pública, el Ministerio de Educación y el Desarrollo Social dice, hagamos un uso eficiente de cualquier tipo de recurso. Entonces, en educación, cuando deberíamos reconocer que hay alumnos con discapacidad, van elevando los estándares para que aparezca que no hay alumnos con desarrollos neurológicos insuficientes, porque eso implicaría un mayor reconocimiento de gasto para que salud pública intervenga ya desde muy chicos con un apoyo nutricional, con docentes de educación especial, etcétera, etcétera. Este proceso hay que mirarlo porque este proceso ya estaba y este proceso puede significar una forma muy, muy sutil de genocidio social, ¿no? Te lo digo desde una experiencia laboral directa esto ya, ¿no? Y el desafío de mirar esto con seriedad, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva futura de una población que tiene necesidades de Estado en términos de salud y que ese Estado está diciendo necesariamente va a haber una reducción de cualquier forma de apoyo a esta población, por más que suponga no solamente quitar un derecho, sino condenarlo prácticamente a una forma de, al menos de segregación social, sino de extinción?
Totalmente. Vos nombraste lo de la subjetividad. Es un tema clave, digamos. Hoy en día, para entender el avance de la dominación, es entender esto de la subjetividad débil, o lo que años atrás se llamaba conciencia de clase o ausencia de conciencia de clase, digamos, ¿no? Bueno, por mi parte no tengo, podríamos seguir largamente, pero estos programas para que justamente no podemos hacerlos larguísimos porque nosotros estamos entretenidos hablando, pero tenemos que pensar que estamos hablando para la gente que lo va a mirar, digamos, ¿no? Pero sí seguramente vamos a volver sobre el tema con nuevas intervenciones. No sé si vos querés agregar algo. No, nada, agradecerte, Guido, resaltar la importancia vuelvo a algo que dijiste al principio, que es la necesidad de romper el forceps de la investigación académica y repensar nuevamente la investigación social mucho más vinculado a los procesos que están constantemente en la calle golpeándonos, ¿no? Entonces, también supone eso, ser muy honestos con nuestras condiciones históricas y no pensar en lo que, a lo que nos invita un poco, quizá por una tradición, que es a la preservación de cierto grado de bienestar y de regocijo intelectual aislado de esas tensiones que vivimos todos y también dialogar con otras organizaciones que están resistiendo, ¿no? Me parece que es el desafío y agradezco en ese sentido tu invitación y esta apuesta a intentar de instalar algún grado de disidencia, algún grado de cuestionamiento por medio de este canal. Así que saludo y felicito la iniciativa y desde ya abierto a cualquier continuidad de este diálogo. Bueno, no, gracias a vos, esto no es un cumplido. Realmente me parecía importante que podamos destacar vuestra labor. Así que gracias a vos y a todo vuestro grupo. Y esto es solo una primera mirada, un grupo con el cual venimos teniendo una trayectoria, una relación. Ahora se da a partir de este canal. Y seguramente vamos a seguir teniendo nuevas intervenciones. Así que por mi parte me despido de todos, agradezco nuevamente por seguirnos, vuelvo a invitarlos a que sigan suscribiéndose, a que nos pongan me gusta, y gracias nuevamente a vos, Marcelo, y será hasta una próxima, tanto para vos, Marcelo, como para todos los que nos están mirando. Chao, Guido. Saludos. Adiós.